que acaba de superar hace unos instantes. 3 vueltas para el final. Una lástima que después de lo mucho que nos han ofrecido las atletas a lo largo de esta primera jornada que les estamos ofreciendo a todos ustedes en las diferentes pruebas, este 3000 se nos haya quedado un poquito huérfano de lucha en el tramo final de la carrera. Paula, 2 vueltas para el final, 400 metros. Para disfrutar de este campeonato de España. Nuria Fernández fue la vencedora del último campeonato. Isabel Checa lo fue en el 2008. Dolores Checa en el 2007. Zulema Fuentes Pila lo fue en el 2006. Muchas de ellas son atletas que han optado esta temporada por preparar mejor el campeonato de Europa al aire libre, sin obviar, claro está, la temporada de campo a través, donde hemos tenido la oportunidad de ver a Nuria, a Zulema, entre otras. Toque de campana para los instantes finales de Paula González, que va a conseguir el título y presumiblemente mejorando su marca personal. Si hubiese tenido liebres o alguien que al menos le echara una mano, hubiese conseguido mejorar notablemente su plus marca, algo que va a conseguir en el día de hoy. Ha habido un error porque han parado el crono cuando estaba pasando por línea de meta una de las atletas que ha estado a punto de ser doblada, lo cual a esos 9.19 hay que darle un poquito más. 9.20 algo, ha mejorado su plus marca nacional, pero que lo podía haber mejorado aún más de haber contado con la colaboración de una Marta Fernández, que ha salido realmente muy precavida en su actitud táctica en carrera. En el 3000 a nuestras mejores atletas. Ahí han visto una vez más esa circunstancia, han parado el crono cuando pasaba una de las atletas participantes y no cuando lo ha hecho en verdad Paula González. Paliza en solitario desde el principio, vencedora desde el